¡Oh Dios, que estás corriendo! Lázaro, ven fuera. Estrellado, no proclames desgracia a tu vida. Habla victoria, declara victoria y tú verás la gloria de Dios. David está en la tierra de los filisteos, en Siglá, y allá desde Siglá oró a Dios cuando supo que Israel había caído y preguntó: ¿volveré a la tierra de Israel? Y Dios le dijo: volverás. ¿A dónde iré? Dios le dijo: a Hebrón. Y subió David con sus hombres a Hebrón. Y allí en Hebrón vino la tribu de Judá, los ancianos de Judá, y le ungieron como rey sobre ellos. Ellos ya sabían que David había sido ungido en lugar de Saúl. Era el momento. David no quiso hacer una revolución para derrocar a Saúl. Era el propósito de Dios que David reinara. Sin embargo, David no usó de sus derechos para defender una revolución, para defender un levantamiento y apoderarse del trono por la fuerza, porque no es con espada, no es con ejército, sino con su espíritu. Dios no pelea con ejércitos. Dios obra en cada circunstancia de nuestras vidas. David, mis amados hermanos, fue ungido. ¿Qué hizo Abner? Abner tomó al hijo de Saúl, Isbosé, y lo ungió allá en Gabaón, y allí puso su fortaleza, y de allí salía con el ejército, merodeando, peleando batallas, guerreando. Y Joab salía delante del ejército de David. Mis amados hermanos, llegó un momento que aquellos dos ejércitos se encontraron. Era inevitable, se encontraron. La obra de Dios no funciona como los hombres creen que debe funcionar. Esto no es cuestión de revolución, de alzamiento y que la mayoría tiene razón. No. Aquí la mayoría, 10 tribus siguieron a Abner y a Isbosé, hijo de Saúl. Casi no se nombra a Isbosé porque él no pintaba nada, no era el escogido de Dios. Y además, Abner era un manipulador y él era el que gobernaba indirectamente. Puso de parapeto, de pantalla a Isbosé, y Isbosé se prestó para esto. El asunto fue que él se aprovechó. Ahora soy rey. Y Abner utilizaba a Isbosé como parapeto para él reinar. Él era el que gobernaba. Él era el que dirigía al ejército. Él no se dejaba dirigir por Isbosé, mis amados hermanos, de tal manera, merodeando por un lugar y por otro, se encontraron los dos ejércitos. Esta vez se enfrentan en una batalla. ¿Cuántos iban a caer de Israel? ¿Cuántos iban a morir del ejército de David? Del mismo pueblo. No debemos entrar en contienda, no debemos entrar en división. Debemos ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí era que gobernara David. David solamente le siguieron 2 tribus, las 10 tribus restantes siguieron a Abner. Pero no tenía razón Abner, estaba equivocado, estaba confundido y en su confusión arrastró a las 10 tribus de Israel. O sea que las consecuencias que él iba a pagar por su error, también iba a ser que el pueblo que le seguía pagara esas consecuencias. Así que tú, cuando haya esos alborotos que suelen haber en las iglesias y un grupo diga una cosa y otro grupo diga otro y otros se queden neutrales con ganas de irse de la iglesia, tú mantente al margen orándole a Dios para que Dios te dirija y tomes la decisión correcta. Apoya siempre a aquel que es apoyado por Dios.
Apoya siempre a aquel que eligió Dios para reinar, para gobernar, para pastorear. Apoya, no te vayas con los muchos porque son muchos para levantarte contra el siervo que Dios ha levantado.